Muy buenos días. Le presento la clase número 14 que se titula Texto normativo y registro de habla. Esto es para el segundo nivel básico de jornada de la mañana. El objetivo de la clase, en este caso los objetivos, son conocer y comprender las definiciones, características y clasificaciones del texto normativo y del registro del habla. En primer lugar, ¿verdad? Vamos a conocer por qué es importante el texto normativo, ya que toda esta materia en el fondo apunta a mejorar nuestra forma de expresión, mejorar el lenguaje. Muchos de estos elementos uno lo usa en el día a día, pero a veces no lo hacemos consciente, no internalizamos los significados de cada uno de estos conceptos que a menudo usamos. Ya, el texto normativo o los textos normativos son aquellos que tienen como propósito dar normas o instrucciones para alcanzar un objetivo. La función predomina, ¿verdad? En este caso es la apelativa, ya que su propósito es indicar a las personas qué pasos tienen que seguir para conseguir un objetivo o darles a entender cómo funciona una institución a través de normas. Los textos normativos son los que entregan normas o reglamentos, por ejemplo, reglas de convivencia, reglamentos de disciplina, los mandamientos, las leyes en general. Estos textos indican cómo actuar en un determinado lugar o circunstancia. Ahí, por ejemplo, tenemos un reglamento en torno a manejarse a nivel de eh, centro vacacional, ¿no es cierto? Tenemos, ¿verdad?, una señalética del tránsito y acá algún tipo de características de los textos normativos. De partida, una característica que, como la vamos a profundizar más ratito, ¿no es verdad? Clara del texto normativo es que la instrucción debe ser precisa y la instrucción debe ir de menor complejidad a mayor. Eso es más o menos una característica general de un texto normativo. Bueno, el vocabulario debe ser específico. Generalmente el texto normativo tiene como objetivo una materia puntual, que se pretende que el receptor del mensaje la pueda conocer y manejarse correctamente en ella. El emisor del texto es objetivo, no manifiesta ninguna opinión respecto de lo que enuncia. Por ejemplo, ya, lavarse las manos antes de comer. Si uno no analiza eso, la persona que está diciendo ese mensaje, obviamente está de acuerdo con eso, pero lavarse las manos antes de comer no implica necesariamente que la persona que lo esté diciendo esté de acuerdo, ¿ya? Uno lo puede entender, que sí está de acuerdo, por algo lo está diciendo, ¿no es cierto? Pero no, eso no está explícito, es decir, el emisor del mensaje no da su opinión, solamente se limita a establecer una instrucción. Bueno, la instrucción debe ser clara, como decía recién, precisas y presentarse en orden para lograr un objetivo. Generalmente la instrucción está mal dada cuando está desordenada. Bueno, bueno, así esto, después ordena aquí, y después, no, pues, si uno está dando la instrucción de manera no precisa, de manera no clara, de manera no ordenada, la persona que está recibiendo esa instrucción evidentemente se va a confundir. ¿Ya? Por eso que la instrucción debe ser clara, precisa y en orden. Bueno, como se dijo en la diapositiva anterior, todo reglamento, por ejemplo el de convivencia al colegio, es un texto normativo. Y ahí tenemos distintos ejemplos, los reglamentos, las reglas, los mandamientos, las normas de funcionamiento o conducta, las instrucciones de aparato eléctrico, por ejemplo, los manuales, las condiciones para participar en determinada actividad, las recetas de cocina son, ¿ya? Y las leyes. ¿Ya? Las recetas de cocina son también texto normativo. Media cucharadita de tal de aceite, tanto de arroz, echa el niño completo. Ya, todos esos ejemplos son instrucciones, no requiere una opinión de quién la está dando. Hablamos ahí de los mandamientos y los manuales. Bueno, el elemento más común cuando hablamos mandamientos son los mandamientos, ¿verdad? Que Yahvé en el Antiguo Testamento le dio al pueblo de Israel. ¿Ya? Claro que en ese caso específico, algunos de ellos tenían una ligación muy importante con leyes ya después del pueblo de Israel, por ejemplo, no matar. Pero esos mandamientos en su origen son textos normativos, ¿ya? Textos normativos, que después derivaron en textos jurídicos. Pues los manuales, el manual de buena costumbre, ¿verdad? O de urbanidad, el más famoso en Chile es el manual de Carreño,
texto escrito del siglo XIX que en el fondo a uno lo instruía de cómo comportarse bien en sociedad más o menos elegante, más o menos fina. ¿Ya? El más famoso Manuel de Carreño, que ha tenido distintas ediciones, su autor falleció hace muchos años ya, pero ha tratado de ser actualizado. ¿Ya? Bueno, el reglamento definiéndolo es un conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad para la ejecución de una ley o para el funcionamiento de una institución, dependencia, organización o servicio. Por ejemplo, un reglamento de convivencia. Ustedes como estudiantes del CIAEPT están sujetos a un reglamento de convivencia. El cumplimiento de ese reglamento es un deber y su cumplimiento no se premia. El incumplimiento es una falta, por lo tanto susceptible de ser castigada. Uno no podría, por ejemplo, arguir a favor de uno, yo cumplí con el reglamento. No, pues el cumplimiento de un reglamento es un deber de cada persona adscrita a una institución. El no cumplimiento puede ser sancionado de acuerdo al grado o gravedad de dicho incumplimiento. En todo grupo existen reglas de convivencia, incluso en nuestros hogares. Reglas que, aunque no estén escritas, rigen la convivencia del grupo que coexiste. Niño, no usa el celular en la mesa, estamos almorzando. En ninguna parte, ninguna ley de Chile dice eso. Pero una mínima regla de conducta, que si estamos a la mesa almorzando, ¿verdad? No utilicemos el celular, porque el almuerzo es un espacio de compartir, no para estar eh, aislado del resto del grupo, ¿verdad? Manejando el celular, por ejemplo. Yo conozco mucha gente, incluso adulta, que incurre en ese tipo de mala educación, ¿ya? Pero eso no son normas que traen como consecuencia un castigo punible. Ninguna ley lo califica como delito. Eso será sancionado a lo mejor socialmente. Ya. Ahora, sí existen reglamentos que tienen ya características de ley, es decir, su incumplimiento puede dar origen a delitos. El reglamento del tránsito, ¿verdad? El reglamento de aguas, el reglamento minero. De hecho, estos forman parte de leyes ya. En este caso, el reglamento tiene un carácter legal. Si usted, señor, al frente de su vehículo se pasa una luz roja, eso es una infracción gravísima. Aparte de la multa que alta, se le va a retirar su licencia por, me parece, 20 días, decía el reglamento. ¿Ya? El reglamento de aguas. Antaño, yo recuerdo en mi infancia, en muchas casas particulares se permitía en los patios hacer pozos. Pozos, no de verdad para consumo particular. Hoy día eso está prohibido. Si a uno lo sorprende un inspector municipal teniendo un pozo ilegal en la casa de uno, ¿verdad? Eso es una infracción grave al Código de Aguas. ¿Ves? Porque pero hay una ley que lo tipifica como una infracción, ¿verdad? Que no es, en las casas particulares no se puede tener ese tipo de pozos. Antes sí se permitía. O la crianza de animales domésticos. Yo recuerdo también en mi infancia, mi mamá tenía crianza de gallinas. Hoy día la ave de corral en las casas, en el espacio urbano, no están permitidas. Antaño era como parte de la cultura eh, social, ¿no es cierto?, tener un gallinero, por ejemplo. Bueno, entonces, todos esos tipos de elementos dan origen a reglamentos. Que insisto, el cumplimiento del reglamento no se premia. El incumplimiento puede ser castigado de acuerdo a la gravedad de dicha falta. Bueno, el reglamento minero, ¿cierto? Tanto de seguridad, ¿verdad? La gente que trabaja en minería sabe que hay normas que si de repente se dejan caer inspectores del IST, seguridad del trabajo o de la misma inspección del trabajo, y ahí los jefes no tienen a sus trabajadores cumpliendo ese manual o reglamento de seguridad, a la empresa le cae una multa grave, ¿ya? El uso, por ejemplo, de arnés, ¿verdad? La protección para el tema del polvo en suspensión, todo eso el mismo eh, uniforme de trabajo, ¿ya? Adecuado especialmente a la labor minera, ciertamente es parte de este reglamento de seguridad minero, cuyo cumplimiento es obligatorio, no es voluntario. Hemos hablado en todo este rato, incluso hasta a mí en este instante se me ha salido por ahí, ¿verdad? Utilizar la palabra código como sinónimo de reglamento. Ya pueden ser sinónimos, pero no siempre. Aquí vamos a ver que a veces no son sinónimos. Ya, si bien ambos están referidos a normas de conducta, el reglamento no tiene necesariamente un carácter de norma legal emanada de un poder legislativo.
Una institución privada o pública se puede dar a sí misma reglamentos que faciliten su funcionamiento y le permiten alcanzar sus objetivos. Dichos reglamentos deben respetar las leyes vigentes, pero no son en sí mismos una ley, ni en el sentido jurídico del término. ¿Ya? El reglamento, por ejemplo, de una, no sé, pues, interno de una casa comercial, claro, debe respetar la ley, pero ese reglamento no es una ley en sí mismo. ¿Ya? Nuestro reglamento interno de convivencia está redactado respetando las leyes educacionales, las leyes de derechos humanos, derechos ciudadanos, etc. Pero el reglamento, por ejemplo, del CIAEPT no es una ley en sí mismo, no tiene carácter jurídico, tiene carácter reglamento interno, ¿ya? Que tiene que ir acorde con la ley, pero no es una ley. No sé si se entiende el tema, ¿ya? Ahora, lo que sí son leyes en sí mismas, ¿verdad? Y su incumplimiento lleva origen a una sanción son los códigos, por ejemplo, Código Civil, el Código Procesal Penal que está ahí, el Código Sanitario, ¿ya? Ciertamente, estos códigos son conjuntos de leyes, sancionadas por el Poder Legislativo, ¿verdad? Y exigibles por la fuerza en un momento dado. Bueno, veamos ahora lo que son los registros de habla. Tenemos, ¿verdad? Son las distintas formas para comunicar lo que se quiere decir dentro de un contexto, dependiendo de la situación comunicativa, el nivel sociocultural y las relaciones simétricas o asimétricas que la generen. Un factor importante es el contexto, la relación de los hablantes y el canal. Este puede ser escrito u oral. ¿Ya? También el nivel sociocultural. La escolaridad también influye en el registro de el habla. Los tres registros más importantes que se conocen, ¿verdad? Es el registro culto, el registro vulgar y el registro coloquial, ¿ya? El registro culto se adquiere y utiliza en contextos formales, escuela, trabajo. Se emplea en situaciones formales, con las ceremonias, entrevistas, ahí hay uso correcto de normas gramaticales. Es muy valorado socialmente, el hablar bien, por ejemplo, el expresarse correctamente, eso corresponde al registro de habla culto. El uso de oraciones complejas y un vocabulario variado, una cosa que llama siempre la atención en un hablar culto, en un registro de habla culto, ¿verdad? Es el uso constante de sinónimos. Es decir, distintas palabras que a uno le permiten expresar lo que quiere decir. El registro vulgar se adquiere y utiliza en contexto de escasa escolaridad. Generalmente ahí no hay mucha educación formal. El vocabulario es escaso. Se suple con gestos y palabras groseras o de jerga. Jerga, el COA, por ejemplo, que usan los delincuentes, ¿verdad? Estamos hablando más o menos de algo parecido. No es valorado por la sociedad. Quien habla en este registro de habla, ¿verdad? Generalmente tiende a ser rechazado. Hay muchas oportunidades. Hay constantes errores en la expresión, por ejemplo, problemas de pronunciación, ¿ya? Pertinencia en las palabras empleadas. En denante, se trompezó, por ejemplo. ¿Ya? Esas son palabras típicas de códigos más bien vulgares, registros de habla vulgares. Ahora, existe un elemento intermedio que es el registro de habla coloquial, que sin caer en aspectos de vulgaridad, pero se acerca un poco. Por ejemplo, se utiliza en situaciones cotidianas e informales. No se ciñen las normas gramaticales, presentando muletillas o expresiones de jerga. La pronunciación se relaja, se acortan las palabras y hay uso de groserías en alguna oportunidad. ¿Ya? En la terminación, por ejemplo, en vez de decir no puedes, podí, ese podí es coloquial. ¿Qué sacáis con enojarte? ¿Qué sacáis con enojarte? Debería decirse que sacas con enojarte. ¿Ya? Pero ese sacáis también sería coloquial, pero no es vulgar. ¿Se entiende la diferencia? La vulgaridad necesita necesariamente incluye palabras de así decirlo soeces. Bien, para reforzar este contenido, también le hemos mandado una guía, ya, en este último minuto que me queda tratar de explicar algo más sucintamente. Esta guía está fundamentalmente bastante textual de el contenido que les estamos enviando, ya. En lo posible, ustedes vayan pregunta o pregunta siguiendo el orden cronológico, en este caso de presentación más que cronológico, de las diapositivas, ya. Eh, si en lo posible, ¿verdad? Traten de agregar eh, algún tipo de significado, ayudado por la web puede ser, pero también como ustedes lo entienden, pero de acuerdo a los contenidos. El número 5 es un ejercicio de aplicación de registro del habla. Ahí le presentamos 6 expresiones y ustedes tienen que clasificarlas si son cultas, vulgares o coloquiales. ¿Ya? Y en el punto 6, en el fondo, ustedes tienen que
realizar